Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Santísimo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Versículo 41, Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, acabamos de leer el juicio a las naciones, donde nuestro Señor Jesucristo pone las ovejas del lado derecho y las cabras del lado izquierdo. Esto dice la palabra que cuando Cristo se siente en su trono celestial. ¿Cuándo va a ser eso? En el milenio. Va a venir un juicio, una evaluación de lo que se hizo, bueno o malo. Pero este juicio a las naciones, ¿verdad?, acerca del cual nuestro Señor Jesucristo nos habla de las obras en la fe que tenemos que hacer en esta vida. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, la fe que tenemos en Cristo, nuestro caminar en el Señor, conforme vamos avanzando, nos da la facultad y la preparación para hacer obras en la fe.
¿Las obras salvan por sí solas? No, las obras no salvan por sí solas. Hay doctrinas y religiones que hablan de que por las obras los hombres se van a ir al cielo, y eso es una mentira. Lo que salva al ser humano de la condenación eterna es la fe en Cristo Jesús. Confesarlo con su boca que Jesús es el Señor y que está sentado a la diestra de Dios. Las obras en la fe, ¿verdad?, traen bendición a nuestra vida. Las obras en la fe enriquecen nuestro crecimiento, nuestra formación como hijos de Dios, nuestra formación para asemejarnos a la imagen de Cristo. Al hacer obras en la fe, va aumentando nuestra fe, nuestra devoción, nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor. Aquí tuvimos varias obras en comunión, la iglesia conjunta, cada quien individualmente, según la preparación, según el crecimiento, según nuestro Señor Dios, va poniendo obras en cada uno de nosotros para que andemos en ellas. Pero como iglesia unida, el Señor ha puesto varias obras. Una de ellas, nuestro hermano Óscar Rodríguez Suazo, inmigrante hondureño, que vino en el año 2018 a probar suerte a México, y que, bueno, por una desfortuna se le atravesó el COVID-19 aquí en el país, y bueno, pues estuvo aislado, pero el Señor puso esa obra aquí en esta iglesia, ¿verdad? El Señor acogió a este hermano en Cristo aquí en este lugar, se le dio hospedaje, se le dio trabajo, se le dio comida, se le dio ropa, se le ayudó en diversas ocasiones para tener trabajo allá afuera, aparte de su función aquí como guardatemplo, lo tuvimos como guardatemplo, y eso obviamente trae bendición para una congregación, para una iglesia, que todos al unísono, unos con otros, en un mismo sentir, ayudamos a ese hombre. Cuando se le preguntó a la iglesia si estaban de acuerdo en que él podía vivir aquí, dijeron que sí. Nadie se opuso. Y eso obviamente trae bendición a toda la congregación. Estuvo aquí en la iglesia 4 años, ¿se acuerdan? 4 años. Y la satisfacción en el alma que nos deja a cada uno de nosotros es que él, por medio de este trampolín que tuvo aquí en la iglesia, pudo obtener su nacionalidad mexicana. ¿Sí? Esa es la gran satisfacción que nosotros debemos de tener. Pero nosotros, por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, porque somos muy buenos, no. El Señor en nosotros, como dice la palabra, produce tanto el querer como el hacer, por su santa, bendita y agradable voluntad. El Espíritu Santo en nosotros es el que, por amor a Dios y amor a nuestros semejantes, nos prepara para ayudar a los demás. ¿Sí? Y cada uno de nosotros puso su granito de arena para ayudar a ese hombre, el cual ya tiene su nacionalidad mexicana, y gracias a eso que tuvo su nacionalidad mexicana, él pudo terminar la primaria. Gracias a que él obtuvo su nacionalidad mexicana, él pudo obtener su secundaria. ¿Ya tiene secundaria? Gloria a Dios. Es una obra en el Señor, la cual a nuestra alma nos alimenta y nos llena de gozo
de paz, de regocijo. ¿Sí? Otra obra, la cual nuestro Señor bendito y santo puso a esta congregación, es nuestro hermano Jesús Antonio Manso, el cual, por medio de la hermana Elizabeth, que es nuestra vecina, hablándome por teléfono, diciéndome que había una persona en urgencias del Instituto de Cancerología, que si yo podía ir a darle palabra de salvación porque estaba grave. Él, Jesús, por motivo de las jacunas, no puedo hablar bien porque me tumban el video, le dio trombosis. Él se jacunó y le dio trombosis en sus piernas. Yo soy testigo de eso. Estuvo muy enfermo ahí en cardiología. Yo lo fui a ver, le di palabra de salvación, ¿verdad? Posteriormente, a los 4 o 5 días de que él estaba en el hospital, pues nos vienen diciendo de que necesitaba unas inyecciones, ¿verdad? Unas inyecciones muy caras que deshacían esos coágulos para estabilizarlo. Ustedes saben que, bueno, ya desde hace algún tiempo las finanzas de la iglesia bajaron, ¿verdad? Bajaron. Pero en el Señor, lo digo, en el Señor no dudé de que a nombre de la iglesia se le compraran esas medicinas. 12,000 pesos. 12,000 pesos de inyecciones. Fe. Primero déjeme preguntarle a los hermanos a ver quién puede cooperar. No, se necesitaban esas inyecciones y no, ese hombre se moría. En fe agarré y dije, bueno, pues con la tarjeta, ¿verdad? Agarro y pum, pagué las inyecciones y se las suministró Jesús Antonio. Aquí estuvo viviendo 2, 3 días en lo que lo estaban tratando ahí en cardiología, porque ya lo peligroso ya había pasado. Entonces recomendaron que todavía no se fuera de la ciudad porque él vive en Pachuca, que se quedara aquí en México otros 3, 4 días para ver su evolución. No tenía dónde ir. Pues yo le dije, quédate en la iglesia, quédate en la iglesia. Y gracias a Dios aquí se quedó. Yo vi cómo se suministraban las inyecciones. En una de esas se enferma también de gripe y la garganta. Lo llevé al doctor una noche y allí ese doctor, porque él estuvo preguntando, Jesús Antonio, acerca de por qué las trombosis, ¿por qué las trombosis? Y el doctor confirmó, pues es que provocan eso, ¿sí? Entonces se le juntaron las enfermedades en ese momento y bueno, pues yo orando y pidiéndole también a la iglesia que oráramos todos por él, para que él saliera adelante. Pero él también estaba atravesando una situación muy, muy penosa en su vida. Su mujer lo dejó y se fue a probar suerte la mujer a Estados Unidos. Lo dejó botando a sus 3 hijos, uno de 12, una de 10 y el pequeñito Liam de 5 o 6 años, que es una bala el muchachito. Imagínense cómo estaba la situación de ese hombre. Precisamente parte de la situación fue que la mujer lo dejó, su situación emocional se vino para abajo, mezclado con esto, paz.
le vinieron las trombosis. Entonces estaba pasando una situación muy difícil. La verdad que pensé yo que... Y dije, bueno, ¿y los niños? Chiquitos. La única con la que cuentan es con la abuela materna. Y parece que también la abuela materna no tiene buena relación con él. Gracias a Dios, salió adelante. Gracias a la iglesia que contribuyó para pagar esas inyecciones, esos medicamentos. ¿Por qué platico todo esto? El Señor me puso este mensaje el día de ayer porque yo el viernes, fui a la graduación de su hijo Brian, el mayorcito de 12 años, que no es su hijo, es hijo de la mujer que se fue a Estados Unidos con otro hombre, con el primer hombre. Resulta que el papá de ese niño de Brian ya lo pidió, reclamó que es su hijo biológico y lo tiene que entregar. Me habla el hermano Jesús Antonio, oiga pastor, mire, está pasando esta situación, me van a quitar a Brian. Desde que nació lo tengo conmigo. Yo lo mantuve, yo lo cuidé, yo lo llevé a la escuela, yo le di esto, yo le di algo, yo soy su papá, ¿por qué me lo van a quitar? Pues bueno, el papá biológico lo reclamó y Brian lo van a entregar precisamente el día de hoy. El viernes yo fui, él me invitó, no tiene a nadie. Jesús Antonio no tiene a nadie, no cuenta con nadie. El único apoyo que tiene es esta congregación, es la iglesia. Después de que él se puso grave en el hospital, estoy hablando de hace 4 años, más o menos, él se regresa allá a Pachuca a hacer su vida con sus hijos. Y ahí va, poco a poco, con carencias, obviamente, ¿verdad? Pero cada vez que tiene un aprietito, pues acude a nosotros. A veces lo comento, a veces no lo comento. Pero son cosas extraordinarias que de repente le salen, ¿verdad? Él necesitaba un glucómetro, creo que mi hermana Ana hace algunos años, creo que 2 o 3 años, supo del aparatito este. A varios hermanos les pedí si podían ofrendar para un aparato, medirle su diabetes. Con esta situación, pues él ahí va saliendo adelante poco a poco. Él recibió a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, ¿sí? Desde aquella vez en el hospital que ya se estaba muriendo. Y va saliendo adelante. Con la ayuda de Dios, porque dice, pastor, yo me quiero bautizar, ¿cuándo me voy a bautizar? Le digo, espérame mi hermanito, espérame, está lloviendo mucho. Yo te digo cuándo programamos los bautizos, ¿verdad? Tiene hambre de la palabra, tiene hambre del Señor y cada vez que tiene un cabizbajo habla por teléfono y ahí estamos platicando y le damos palabra, le damos versículos de la Biblia para sacarlo adelante. Pero no ha sido nada fácil su vida, no ha sido nada fácil su vida. Esta última vez que él me dijo que se iba a desprender de su hijo Brian, él recibió una noticia muy, muy impactante, no puedo comentarlo, es algo muy serio,
algo muy serio. Y se le disparó el azúcar, se le disparó. Gracias a Dios, en ese momento, bueno, pues es que sin recursos, imagínense. Me dice, oiga, pastor, ¿no tiene algún doctor por ahí, algún familiar que sea doctor? Y yo, bueno, pues sí lo tengo. Voy a decirle tu situación. Y bueno, pues acudí a mi primo Jorge, mi primo Diego, que es doctor, y ahí triangulando la información, pasándome los síntomas y qué debo de tomar, qué no debo de hacer, qué debo de hacer. Y bueno, pues mi primo Diego ya por medio de WhatsApp me mandó toda la información y todo lo que debía hacer Jesús Antonio para estabilizarse. Lo que pasa es que le habían recomendado una pastilla, creo que es el Metropolol, ¿no? Para los prediabéticos. Le habían mandado una dosis muy fuerte, entonces mi primo se la bajó, dice, no, bájate una cada 24, no cada 12. Y gracias a Dios eso lo estabilizó. Entonces, tuvo ese gran impacto, esa gran noticia que recibió, y aparte lo del desprendimiento de su hijo, pues, pum, se vino abajo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? A las oraciones, ¿verdad? A que Él está tomado de la mano, ¡ay! Se volvió a levantar nuevamente. Ahora que fui, porque ya había quedado con Él, ¿no? De acompañarlo cuando se despidiera de su hijo Brian. Y eso fue el viernes, en la ceremonia de clausura. Ahí estuvo con Brian, y el niño pues obviamente sabe que ya se va a ir de su casa. Y yo le preguntaba, sin indagar yo mucho, le digo, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Y me dice el niño, tengo miedo. Sí, qué triste situación la que vivimos cuando hay personas así que por circunstancias de la vida abandonan a los hijos y se van de sus vidas y los dejan ahí a la deriva, sin el apoyo de la madre. Así fue lo que pasó con él. Entonces, pues ahí estuve yo con él en la ceremonia de clausura de su hijo Brian, y yo lo vi bien a Jesús Antonio, vean la mano de Dios. Lo vi bien, hasta se puso su traje y todo. Le dije, oye, qué bien te ves. Me hubieras dicho, yo no sabía que era de traje, le dije. Y ya fuimos a la clausura, estuvimos conviviendo con su hijo, y de repente, vean lo que es el Señor, de verdad. No nos deja solos en ningún momento. Él vive en Pachuca, en un municipio que se llama Pachuquilla, ¿sí? Está al sur de Pachuca, y es área metropolitana de allá. Él vive en una colina, un fraccionamiento en una colina, y a 3, 4 casas hacia abajo hay una vecina que también está viendo por él, que también se encarga de ver a sus hijos. Cuando él tiene que ir a algún lugar por emergencia, alguna situación, pues se encarga a los hijos con ella. Y ese día la conocí, yo no sabía de ella. Ya me la presentó el hermano Jesús Antonio, y ella es Hilda. Pues resulta que platicando en el convivio, ella se acerca conmigo, y yo creo que pensamos lo mismo en el mismo momento. Quisimos decir lo mismo. Oye, qué bueno que tú estés apoyando a Jesús Antonio. Tanto ella como yo al mismo tiempo dijimos lo mismo. Y soltamos la risa, ¿no? Le digo a ella, gracias, le doy gracias a Dios de que estés ahí al pendiente de Jesús Antonio. Cualquier situación que le pueda ocurrir, ¿verdad? Pues tú estás ahí a la mano, ¿verdad? Porque él debe de estar en una situación emocional tranquila, que no tenga sobresaltos, enojos, porque se le sube el azúcar y le pueden dar trombosis.
Entonces le digo, qué bueno que tú estás aquí apoyándolo, ¿verdad? En todo lo que él necesita. Igual ella me dijo, qué bueno que está usted aquí para que no esté solo, Jesús Antonio, porque esto que va a vivir o que está viviendo está muy, muy fuerte. Le digo, sí, aquí estamos y créame que allá la iglesia, cualquier situación en la que él pues está en dificultades, pido oración por él para que nuestro Señor obre en su vida. ¿Sí? Estando en la ceremonia, me comenta Jesús Antonio que tiene un amigo que le está ofreciendo trabajo en Puebla. Y que Dios quiera, le den ese trabajo en el gobierno del estado de Puebla. Y si es así, bueno, pues que él se va para allá. Y le digo, primero Dios, mi hermano, primero Dios, el Señor te va a dar esa oportunidad. Si es para tu bien, si es para que sigas adelante, Él te va a apoyar y te va a dar toda la facilidad y bendición para que tú estés allá. Me dice, sí, porque bueno, yo ya no la veo venir, dice. Tantas cosas que he vivido, ¿verdad? Y me contó la última que, pues, la que fue su esposa, que lo abandonó y que se fue a Estados Unidos, sufrió un accidente. Hace poco sufrió un accidente y tuvo también problemas de coágulos, fractura creo que en el cerebro. Y yo me acuerdo que cuando él estuvo grave en el hospital, me platicaba que su esposa lo había dejado y que la esposa le decía que ojalá se muriera, que ojalá no saliera adelante de todo lo que le está pasando. Y me dice Jesús Antonio, ¿se acuerda cuando Araceli me dijo esto y esto y esto y esto? Le digo, sí, me acuerdo muy bien. Pues eso le está pasando. Le digo, mi hermano, todo lo que uno siembra, cosecha. Si uno siembra amor, va a cosechar amor. Si uno siembra odio y hasta deseos de muerte, eso también va a cosechar. Pero lo bueno que él me dijo fue de que no le desea nada malo a ella. Es la madre de sus hijos, que ella está pidiéndole al Señor por su recuperación, por su restablecimiento. Me dice, es que también ella tiene culto a la muerte y se apoya mucho en la muerte, que mi niña esto y mi niña el otro, porque así le dicen a la muerte. Le digo, pues hay que orar por ella, mi hermano, porque esa potestad satánica es muy fuerte, y hay que orar por ella. Me dices que me decía que su niña la iba a sanar. Le digo, no la va a sanar, yo creo que se las está cobrando, ¿verdad? Y aparte todo lo que esta mujer ha hecho, ¿verdad?, en su vida. Oremos por ella, oremos por Araceli. Nuestro Señor en su palabra nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Y si le hace falta a una persona cobijo, aunque sea nuestro enemigo, debemos de darle la capa, ¿verdad? Entonces yo le dije, mi hermano, sigue orando por ella, sigue bendiciéndola, sigue pidiendo al Señor por ella, porque es la madre de tus hijos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va todo esto? A que la iglesia, ¿verdad?, todos nosotros hacemos obras en la fe. Yo, al ir allá a Pachuca, voy en representación de ustedes, a darle consuelo, a darle aliento, a darle palabra, ¿verdad? La iglesia es la que me manda, la iglesia es la que me lleva para allá. Los gastos, todo lo que se hace para ir allá, son contribuciones de ustedes, de la iglesia.
Que también nos dice el Señor en la palabra que nosotros con nuestros propios bienes tenemos que hacer obras en la fe, en la fe. Y eso va a traer bendición a nuestras vidas, ¿sí? La palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Por eso al principio nos fuimos a Mateo capítulo 25, ¿verdad? Porque ahí está escrito que si ayudamos al enfermo, que si visitamos al enfermo, visitamos al que está en la cárcel, que si le damos de comer al hambriento, que si le damos de beber al sediento, ¿verdad? Es como si se lo estuviéramos haciendo y dando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cada vez que veamos a alguien con necesidad, no cerremos nuestro corazón. Si tenemos para ayudarle en ese momento, démosle. Porque también la palabra del Señor dice que es pecado el saber hacer el bien y no hacerlo. Si tenemos en ese momento la solvencia para poder ayudar a alguien, ayudémoslo. No cerremos nuestro corazón. Son obras en la fe. Y si tienen planes de salvación y le predican en ese momento a esa persona, mejor todavía. Mejor, ¿verdad? Cristo te ama, dio la vida por ti. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Las cosas están muy feas y el Señor ya va a venir por su iglesia. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo como tu único Señor y Salvador de tu vida. Y vive en santidad a Él. ¿Cuánto tiempo ahorita me llevé en decir eso? Ni un minuto. Con eso predicamos y compartimos de Cristo a toda la gente, a todas las personas. Pero también como dice Mateo 25, refiriéndose nuestro Señor Jesucristo a los de la izquierda, a los cabritos de la izquierda, que simbólicamente los cabritos representan rebeldía. En Mateo 25 dice la palabra que por cuanto no le diste de comer al hambriento, por cuanto no le diste de beber al sediento, por cuanto sabías que tenías que ir a ver a algún enfermo y no lo fuiste a visitar, o alguien en la cárcel y no lo fuiste a ver, esas personas no tendrán parte en el reino de los cielos, sino en el infierno, ¿sí? Y es como si se lo estuviéramos ofreciendo, dando a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que ustedes ayuden a alguien, es como si se lo estuvieran dando a Jesús, ¿sí? En 2 de Timoteo 3, 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra de Dios nunca va a ser inútil. Nunca va a ser inútil. Isaías 55 dice que la palabra de Dios es como la nieve que se va deshaciendo, que se convierte en agua y que de repente va corriendo y penetra en las plantas, en los árboles y da semilla. Nunca volverá vacía, dice el Señor en su palabra. Amén. Siempre la palabra de Dios va a ser útil. Amén. Útil. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? El Espíritu Santo en nosotros nos va a decir, bájale al tono de voz porque te estás enojando, ¿verdad? O acabas de decir una grosería, eres hijo de Dios y los hijos de Dios no deben de decir groserías. Ese redarguir, el Espíritu Santo en nosotros aquí, ¿verdad? O acá en el corazón nos habla
y nos amonesta en amor, y nos dice, no hagas esto, no hagas el otro. Eso es redarguir. La palabra de Dios es inspirada por Él y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Para corregir. La palabra de Dios nos corrige con tanto pensamiento del mundo, con tanta filosofía mundana. De repente, pum, se nos penetra aquí en la mente y creemos correcto que ese juicio que emplearon en el mundo es bueno. Pero llegamos a la palabra y la palabra del Señor nos dice que no, ese juicio no es bueno, es malo. Entonces el Señor nos corrige con su palabra. La palabra nos corrige y nos instruye en justicia, dice. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios sea perfecto. ¿A qué se refiere con la palabra perfecto? ¿Quiere decir que ya no voy a pecar? ¿Que nunca ya voy a pecar? No, no se refiere a eso. Porque vivimos en esta carne, habitamos en esta carne y esta carne todo el tiempo nos está queriendo jugar sucio y se revela. Entonces, diario pecamos. Mal pensamiento, una palabra mal empleada, un enojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Verdad? Ser gobernados por el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo nos gobierne. ¿Para qué? Para pecar lo menos que podamos. Lo menos que podamos. ¿A qué se refiere con perfecto? A completos, a maduros en la fe. Madurez espiritual. Que yo tenga mi disciplina de orar al Señor, de tener comunión con Él diariamente, ¿verdad? Esa comunión que yo tengo con el Señor va a hacer que Dios obre en mi vida y me vaya moldeando a como Él quiere que yo soy, que yo sea. Si no hay comunión en la oración, es imposible que Dios obre en nuestras vidas. Pueden pasar 20 años y digo, pero es que no he cambiado, ¿por qué? Y yo le pregunto a esa persona, ¿diario oras? No, pastor, no me da tiempo. Pues ¿cómo vas a cambiar si no oras diario al Señor? Tienes que tener diariamente tu oración para que entres en comunión, su espíritu con el tuyo, en comunión. Y así el Señor vaya trabajando contigo. ¿Sí? Conforme vayas avanzando, conforme vayas estudiando la palabra, conforme vayas obedeciendo a la palabra, vas a ser un hombre completo, un hombre maduro en la fe. La escritura de Dios es para eso. El objetivo de la escritura es para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos, corregirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro. Y cuando estemos maduros, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. Aunque sea una obra que parezca lo más imposible de hacer, tú digas, el Señor me respalda y yo voy a hacer esa obra. El Señor me puso esta obra en mis manos y yo la voy a hacer. ¿Sí? Y no decir, no, hermana Elizabeth, pero si ese hombre ni siquiera lo conozco, ¿cómo lo voy a ir a ver ahí al hospital y le voy a orar? No, hermana, búsquese otro. No, somos hijos de Dios
Y el Señor, y nosotros sabemos, cuando el Señor nos pone una obra, tenla, desarróllala, cúmplela, efectúala y termínala. Bien terminadita, ¿eh? No con regañadientes, ni con simulación de afecto, de cariño. No, bien. Que el amor de Dios lo siente esa persona en su corazón. A veces la carne se revela. Ay, no, pero ¿qué voy a ir otra vez hasta Pachuca otra vez? ¿Qué voy a ir allá? Si ni siquiera es de la iglesia. Pues ya es de la iglesia. Porque ya forma parte de ella, está en el WhatsApp de la iglesia y participa de los devocionales, oramos por él. La obra sale de aquí para él. Entonces, la palabra de Dios nos instruye, nos prepara, ¿verdad?, para hacer obras en la fe y para glorificar el nombre de Dios. Porque cuando esa persona ve el empeño, cuando esa persona ve la ayuda, el amor con que se le está ayudando, va a glorificar a Dios. Y va a decir, verdaderamente los de esa iglesia tienen a Dios en su corazón. Gloria a ti, Señor bendito y santo. ¿Se dan cuenta lo importante de hacer obras? En Efesios 2, Efesios 2:10. Amén, hermanos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados, ¿verdad?, en Cristo Jesús para hacer obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que Dios a cada uno de nosotros nos tiene preparada una obra! Una obra para que andemos en ella. Una obra en la fe. ¿Qué va de por medio? ¿Qué va de por medio en la obra? En una obra. El amor, la fe, primero la fe. Tienes fe, el Señor ha puesto esto en mí, lo voy a hacer, lo voy a efectuar, pero también tiene que haber amor, amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Para hacer las cosas desinteresadamente, porque en este mundo... Ay, es la fiesta de los Limantur, de los Pérez Abolengo. Les voy a comprar un regalazo de 3,000 pesos porque yo sé que tienen, ¿verdad? Y se los voy a llevar para quedar bien con los Pérez Abolengo. ¿Eso es amor desinteresado? No, esa es conveniencia. ¿Por qué? Porque sabes que los Pérez Abolengo o los Limantur, al ver ese regalazo, sabes que en algún momento te lo van a retribuir. Dice nuestro Señor Jesucristo que esas obras no valen. Mejor invita a comer al que no tiene, al desvalido, al hambriento, al cojo, al manco. A ellos dales. No a los que sabes que en algún momento te van a regresar el regalo. ¿Sí? Entonces... va de por medio la fe y el amor hacia nuestros semejantes desinteresadamente. Vean lo que dice Efesios 2:10 de este versículo.
En la versión Nueva Traducción Viviente dice, pues somos la obra maestra de Dios. Amén. ¡Wow! Es lo que más ama a Dios. Somos lo que más ama Dios. Somos su obra maestra. Y Él quiere, con el cincel, ¿verdad? Con el cincel de la disciplina, con el martillo de la corrección, quiere trabajar con nosotros. Amén. Pero a veces nosotros no nos dejamos. Porque resulta que el barro rojo que somos nosotros, nos creemos diamantes, sin serlo. Y Dios no puede trabajar así con nosotros. Dios es un caballero y Él jamás se va a meter contigo si tú no quieres. Si tú crees que eres autosuficiente y que tú las puedes todas, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Pero cuando tú estás completamente dispuesto, Señor mío, haz conmigo lo que tú quieras, soy tuyo, me compraste por precio y el precio fue tu sangre bendita derramada en la cruz de Calvario, ya no soy de mí, soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras. Amén. Si estamos dispuestos en nuestro corazón a hacer eso, el Señor va a hacer maravillas en nuestra vida. Por eso somos su obra maestra, dice aquí la NTV, Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. O sea, ya nos creó una primera vez, ¿verdad? Físicamente. Pues nos ha creado una segunda vez espiritualmente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cómo es ese nuevo nacimiento? Recibiendo a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Entonces dice aquí, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En su omnisciencia, mi Señor Dios ya tenía la obra para Maranata de que el hermano Oscar tenía que vivir aquí 4 años en la iglesia. Cada quien en su corazón sabe si pasó el examen o no pasó el examen con él. Pero él puso una obra. Ahí se los dejo. ¿Qué hicieron con él? En conjunto, la iglesia como institución, lo ayudamos para que él sacara sus papeles, se nacionalizara mexicano y ahorita ya tiene su secundaria terminada aquí en México. ¿No es un gran logro? ¿Cumplió Maranata o no cumplió con esa obra? Amén. Y aprender de esos 4 años cada quien, cómo estuvimos con él. Hay mucho que aprender de ese hombre. El hermano Jesús Antonio Manso, que necesitó la ayuda en el hospital, ya se estaba muriendo y bueno, mi Señor Dios usó a la hermana Elizabeth para que yo fuera a verlo. Y bueno, desde ese entonces, 4 años atrás, que tenemos relación con él. Hasta aquí vino, estuvo aquí en culto varias veces. Y gracias a Dios, con la ayuda de ustedes, salvó la vida. Obviamente, primero que nada, obviamente Dios. Pero Dios, al ver la fe de ustedes y al ver la disposición para comprar todas esas medicinas tan caras, el Señor hizo esa obra en él y está obrando en él y obviamente seguirá obrando en él. Pero ¿qué nos deja todo eso? ¿Qué nos deja
una gran alegría en el corazón, en el alma, esa satisfacción de saber que estamos ayudando a alguien, a esa persona. Por eso, Efesios 2:10 nuevamente, somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ella lo tenía planeado y tendrá todavía por ahí otras obras para cada uno de nosotros. Pero a veces todavía no la suelta porque a lo mejor todavía no estamos preparados individualmente. Pero lo hermoso de esto es de que somos obra maestra de Él. Y hay expectativa, ¿sabían? Hay expectativa en el cielo por la obra maestra de Dios que está haciendo en cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Aquí en Efesios 3:10 Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer en el cielo a los ángeles, es lo que dice. Cuando habla de potestades, ¿verdad? Habla de una autoridad angelical en los cielos, tanto de parte de Dios como de parte de Satanás, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hay principados, hay potestades, ¿verdad? Angelicales en el cielo. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer, como dice aquí, por medio de la iglesia, a los ángeles. Los ángeles están atentos. ¿A qué? A la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. A la transformación de vida que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Eso los ángeles lo están viendo como un espectáculo. Como Dios está transformando al ser humano a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cómo Dios está transformando el matrimonio que estaba a punto de firmar el divorcio en un matrimonio que da testimonio de que Cristo gobierna en su matrimonio. Esas expectativas, esos cambios, esas transformaciones de nuestra vida, los ángeles están expectativos a ello. Como el que fue borracho y alcohólico, de repente ya no toma. Como el mitómano ya no miente. Como el envidioso ya no envidia. Esa es la obra maestra de Dios en nosotros. Y esa multiforme sabiduría, como dice el versículo 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, o sea, a los ángeles, en autoridad, en los lugares celestiales. ¡Wow! Si ustedes meditan en esto, hay una gran responsabilidad de parte de nosotros. Los ángeles están atentos a cómo estoy llevando mi vida cristiana, a si obedezco o no obedezco al Señor. Y se admiran de la multiforme sabiduría de Dios cuando están viendo que uno de sus hijos, cualquiera en el mundo, está llegando a ser imagen de Cristo aquí en la tierra.
¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Lo dice la palabra. Que somos transformados de gloria en gloria, como por un espejo, en la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces los ángeles están atentos a ese cambio en nosotros. Bien, ahora vamos a Hechos 9, por favor. Versículo 36. Amén, hermanos. Amén. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras. Abundaba. O sea, no nada más una. Y de vez en cuando, diario, buscaba ver a quién ayudaba y le daba de comer al de la esquina que pedía dinero. Él sacaba entre sus cosas, ¿verdad? De pantalones, ropa, zapatos para darle a este otro que yo sé que duerme abajo de ese puente. Buscaba la obra de Dios. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas hacía vestidos para los pobres, para darlo a los pobres. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Hubo un milagro ahí. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Dorcas hacía obras en abundancia. Ayudaba a la gente pobre y daba limosnas diariamente. Obtuvo la bendición de parte de Dios y la misericordia de que le regresó la vida por medio de Pedro, el apóstol. Ahí mismo en Hechos 10, Hechos 10:1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios de vez en cuando. Siempre oraba a Dios. Es vital la oración, hermanos. Es vital, básica. ¿Sí? Cornelio, centurión, romano, gentil. Hacía, ¿verdad?, limosnas, muchas limosnas al pueblo, piadoso y temeroso de Dios. Estaba tomado de la mano del Dios de Israel. ¿Qué beneficio tuvo Cornelio en su casa? Lean el capítulo 10. Creyó en el Señor Jesucristo y fue derramado el Espíritu Santo en su casa, a él y a todos los que había invitado, para escuchar a Pedro el plan de salvación de parte de Dios. Pero hizo limosnas al pueblo, dice, y era piadoso y temeroso de Dios. Qué importante, hermanos, es hacer obras
en la fe, ayudar al que necesita. Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. Dice nuestro Señor en su palabra: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Quién quiere ser útil al Señor? Yo quiero ser útil. Yo no quiero ser un inútil que estorbe a la obra del Señor, que vitupere el nombre de Cristo, que me señale y me diga, no, ese es cristiano, no, mejor yo no. No, que digan, mira, ese es un hombre de Dios. Ese es útil a Dios. Así debemos de vivir, buscando ser útil a la obra de nuestro Padre celestial. ¿Sí? Dice también la palabra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Debemos de estar dispuestos, porque obviamente si no hay disposición de nuestro corazón, el Señor no va a obrar en nosotros y no nos va a confiar la obra que tiene para con nosotros, la cual trae bendición. Bendición. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hagamos obras en la fe. Como Dorcas, que andaba viendo a ver a quién ayudaba, porque dice que abundaba en obras todo el día, todo el tiempo. La forma de ayudar a la gente, con la ropa que no necesitemos, con la comida que por ahí nos puede no sobrar, pero que podamos dar a la gente. Busquemos la manera de hacer obras, pero también yo les pido con todo mi corazón que su mano derecha no sepa lo que haga su izquierda. Porque no me vayan a venir el domingo que viene y delante de todos, pastor, ¿qué cree? Le di tanto dinero a un indigente, para que todos oigan. ¿Vale eso? No me digan, tampoco me digan a mí. La obra que hacen allá afuera es de cada quien. Y esa vale, ¿verdad? Si no estamos de presuntuosos haciendo esa obra. Seguiremos ayudando a estos muchachos, seguiremos ayudando a estos muchachos. Precisamente hoy en la mañana, media hora antes de ya venirme para acá, me mandaron un mensaje. Ya tenía mucho tiempo que no me mandaba mensaje el hermano Oscar. No sé en qué parte de la República ande ahorita, pero quiere que hable con él por teléfono. Se le ha de ver atorado algo. Pero que se rasque con sus propias uñas, ¿no? No, ¿verdad? Se me quedaron así. Claro que no, hay que ayudar. Pero si alguien me dice, pero es que pastor, este hermano hizo esto y esto y esto y esto, ¿y qué tiene? ¿Qué importa? ¿Y la misericordia de Dios? Porque el Señor dice que si somos misericordiosos, Él va a ser misericordioso con nosotros. Pero que si no somos misericordiosos con la gente, Él tampoco va a ser misericordioso. Entonces, sigamos orando, sigamos ayudando a los demás. Para terminar, tengo un par de proverbios que compartir. Proverbios 19, por favor. Dice nuestro Señor en su palabra:
Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mi Señor bendito nos retribuye lo que nosotros estamos dando, ¿sí? Pero no me ha llegado el chequezote con 6 ceros a la derecha que quiero, porque yo ya le di 10 pesos al de la esquina. La retribución es como Él quiere, ¿verdad? Como Él quiere, cuando Él quiere. Y no estemos pensando en eso, sino simplemente en ayudar al prójimo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Pues si tienes y no ayudas, vienes maldiciones para ti. Pero si tú das, como aquí dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. No vas a ser pobre si tú ayudas, si tú te desprendes de tus cosas para compartirlas, de la bendición que el Señor ya nos dio en nuestras vidas. Nosotros tenemos que darle a la gente de lo que el Señor ya nos dio. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Hagamos obras, hermanos. Hagamos obras en la fe. Ayudemos a la gente. Trae bendición de Dios para nuestras vidas y crecimiento espiritual que solamente Él, nuestro Señor, nos lo puede dar. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.